de nuestro estado por Canal 8 y por las señales de la 99.1 de FM y la 1050 de AM. Yo soy Vero Galindo y hoy tenemos en este espacio a una invitada de lujo, porque además estrena una importante responsabilidad en el gobierno del estado, que responde a la política transversal de derechos humanos que tanto a nivel nacional, internacional y por supuesto local hemos estado impulsando. Pero antes de presentarla, como todos los martes también en los micrófonos, la maestra Charlyn Ramos Hernández. Bienvenida, maestra, buen día. Muy buenos días, qué gusto estar aquí con todas y todos que se unen a esta gran señal para conocer sobre sus derechos humanos y bien descansados y descansadas que venimos del puente largo, celebrando por supuesto nuestra Constitución. Totalmente, justo el día de ayer, 5 de febrero, y además no está de más comentar pues que esta semana inicia el Carnaval La Paz. México fantástico, entonces pues mucha fiesta, mucha celebración, de la cual seguramente también estaremos hablando en el transcurso de la semana y por supuesto el próximo martes. Y como les comentábamos, esta mañana nos acompaña por el respeto de tus derechos la maestra Mayra Mesina, jefa del Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría General del Gobierno del Estado de Baja California Sur, que hace 15, 16 días acaba de iniciar con esta responsabilidad, con este encargo tan importante, porque estamos hablando de un departamento especializado, específico, para dar seguimiento, impulsar la política transversal de derechos humanos en todas las dependencias del gobierno del Estado, y eso de verdad es un avance significativo en tanto en la evaluación de las políticas, pero también, por supuesto, el impulso, promoción, difusión y defensa de los mismos. Bienvenida, Mayra. Muchísimas gracias, pues de verdad que súper encantada de estar aquí con ustedes compartiendo este espacio y pues feliz, ¿no? Y como dicen, me voy estrenando, digo, apenas me estoy sentando y pues ahí pues estoy contenta de poder compartir con ustedes todo lo que vamos a hacer en este departamento y también pues por supuesto con todo el auditorio, ¿no? Y además para que de una vez desde que hace la invitación para que también se sumen a todas estas actividades, ¿no? Totalmente, y hemos aprovechado este espacio siempre para impulsar a la sociedad civil organizada que defiende, protege, lucha por los derechos humanos, los organismos no jurisdiccionales, naturalmente, como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero la sociedad civil, las comisiones o defensorías de derechos humanos. No podemos solas, ¿no? Y es importante que el Estado, los gobiernos estatales, pues promuevan esta política, pero qué mejor que con un departamento específico que pueda evaluar, pero sobre todo promover directamente las instancias. Porque hay que diferenciar, maestra, las competencias que tienen todos los organismos, todas las dependencias que se dedican a los derechos humanos, ¿no? Como las comisiones, las coordinaciones que las encontramos en los ayuntamientos y por supuesto los departamentos dentro de los gobiernos estatales. Platíquenos un poquito sobre este universo de instancias, de dependencias, de departamentos y cuál es la diferencia justamente desde el aspecto jurídico de sus competencias. Claro, porque derechos humanos nos competen absolutamente a todas las personas, ya sean autoridades o no, sociedad civil, en lo individual, en lo colectivo, todas las personas los tenemos y por tanto es un tema que nos aplica absolutamente a cada persona, incluso hasta los entes jurídicos como pudieran ser las empresas. Sin embargo, cada una de estas dependencias o de estas entidades o de estas personas entran en una dinámica distinta y atienden una de las facetas de los derechos humanos en cada una de las decisiones o oportunidades y momentos en los cuales se da la evolución humana y evidentemente la evolución de las sociedades. Atendiendo a toda esta situación, vemos que, por ejemplo, pues por supuesto hay atenciones y mecanismos que son especializados y que corresponden únicamente, por ejemplo, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, claro, como es la investigación de las presuntas violaciones de derechos humanos y, en dado caso, la emisión de las recomendaciones una vez que a raíz de la investigación lamentablemente se confirmó que hubo una violación de derechos humanos, pues ya entonces se emite la recomendación en este respecto. Pero este otro tipo, ese procedimiento específicamente sí corresponde únicamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque para eso existe la autonomía de la misma, ¿no? En razón de esta autonomía es que entonces tiene la capacidad jurídica para poder hacer estas investigaciones de manera objetiva y poder analizar toda esta evidencia y los relatos y las situaciones como sucedieron, también las informaciones que recibimos de las autoridades en las cuales indican por qué una situación es cierta o no es cierta y por qué en dado caso su actuar fue razonado en esas circunstancias y en dado caso hacer el análisis de
si hubo o no hubo, y las recomendaciones que consideramos desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos pueden abonar a una evidente reparación del daño inmediata en un caso en particular, pero también abonar a cambiar las situaciones que en dado caso ocasionaron o permitieron que existiera esta violación de derechos humanos, para blindar de esta manera, seguir abonando a que ya no vuelva a haber otras situaciones, otros casos similares con otras personas o con la misma persona en dado caso, ¿no? Fuera de este tema especializado de lo que es la investigación de las presuntas violaciones de derechos humanos, entran otras dependencias, como comentábamos, y en algún programa que tuvimos el año pasado, que invitamos a las coordinadoras de derechos humanos de La Paz y de Los Cabos, y entonces platicábamos respecto de cuáles eran las competencias que tenían las coordinaciones municipales, que es justamente en dado caso, la atención y recepción inmediata de alguna queja que estuvieran recibiendo en una ubicación donde aún no hay una visitaduría, o en dado caso que llega una persona a solicitar el servicio y que se le reciba y después se remita a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero sobre todo la parte también de la atención inmediata para canalizaciones, orientaciones, en donde no hay como tal una queja, una presunta violación de derechos humanos, y simplemente hay servicios gubernamentales que una persona está solicitando, y pues entonces las coordinaciones hacen esta importantísima labor de hacer la vinculación entre la persona y la dependencia. En este caso, ahora con esta nueva entidad dentro del gobierno del estado, pues viene a abonar esta parte, por decirlo así, de las coordinaciones municipales, pero ahora a nivel estatal, en la cual ya trae esta parte específicamente de la aplicación del programa estatal de desarrollo del gobierno del estado, para bajarlo a cada una de sus dependencias y asegurarse de que cada una de sus entidades, cada uno de sus programas a nivel interno tenga toda esta medida y esta visión de derechos humanos, que es tan indispensable y tan importante para garantizar que el actuar del día a día de los servidores y las servidoras públicas del gobierno del estado tengan esta visión de atención y procuración, garantía, promoción y difusión de los derechos humanos en cada una de sus dependencias. Y esto es muy importante, justamente porque estamos hablando de una política transversal, y cada instancia deberá entonces apegarse a la ley para poder atender a la ciudadanía de manera óptima y no obstaculizar el cumplimiento irrestricto de los derechos. Justamente a veces pensamos que las coordinaciones nos van a atender, nos van a solucionar, y realmente depende de las comisiones estatales de derechos humanos lleva el procedimiento para determinar si es una violación a los derechos sí o no, y si se emitirá una recomendación o no, un acuerdo de no responsabilidad, alguna otra conclusión del caso, ¿no? O de la queja o de la denuncia. Ahora, platicando de este departamento, ¿qué va a hacer? ¿Cuáles son los planes? ¿Cómo va a abonar ya al Plan Estatal de Desarrollo, justo que tiene un rubro de derechos humanos? Claro, bueno, como lo mencionaba la maestra, nosotros lo que vamos a hacer de allí es como coordinar esas acciones para el cumplimiento de las políticas públicas, pues tanto a nivel nacional como estatal, ¿no? Como lo mencionábamos, pues partimos de lo que es el Plan Nacional y este principio rector, ¿no? De no dejar a nadie atrás. Entonces se han desarrollado pues una serie de acciones estratégicas que van en pro pues de garantizar y de fomentar la dignidad de las personas, la inclusión, el respeto pues a los derechos humanos. En ese sentido es que el Plan Estatal también de Desarrollo tiene un eje, el eje 2, que es este eje transversal de respeto a los derechos humanos, y que a su vez es el que da origen a un programa estatal de respeto a los derechos humanos, que desde este departamento donde yo estaré se va a hacer como una coordinación, pero con las instituciones. Eso es súper importante, porque una dependencia solita, un departamento solito no podría atender ni siquiera al grueso de la población. Entonces, ¿cómo va a ser esta vinculación, coordinación? ¿Con cuántas instituciones, con cuántas instancias? Justo como le estás diciendo tú ahorita, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es este trabajo de vinculación. O sea, de favorecer esta vinculación interinstitucional y que no tengamos como estas acciones aisladas, sino que podamos ver todos hacia pues un mismo objetivo, ¿no? Que son justamente el respeto a los derechos humanos. Entonces, cada institución tiene pues sus tareas, como lo dice la Constitución, ¿no? O sea, todas las autoridades están obligadas desde su competencia. Entonces, ya sea que se esté trabajando por el respeto, no sé, o por el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad pública, bueno, lo que vamos a hacer aquí es buscar que se dé como la integración. Sabemos que la problemática es como en extremo compleja, como el ser humano también, entonces hay que tomar en cuenta todas estas cosas. Entonces,
Se trata de darle seguimiento al programa. Los objetivos, las estrategias, las acciones ya están establecidas. Entonces, es como dar como ese seguimiento, ¿no? Como tenemos ese objetivo, el objetivo 1, por ejemplo, que se trata de impulsar y fomentar el respeto a la cultura de los derechos humanos. Entonces, es como decir, a ver, ¿qué estás haciendo tu salud para contribuir a este programa, ¿no? Y además, también el programa establece que prestemos especial atención a los grupos que están como en mayor estado de vulnerabilidad. Entonces es como decir, ¿qué estás haciendo por las mujeres? ¿Qué estás haciendo por los jóvenes, por los niños, niñas y adolescentes? Entonces es este trabajo de vinculación y de coordinación. Además también pues de ir como palomeando, ¿no? Y diciendo, a ver, ¿qué cumplimos? Hacemos el corte, no sé, en este año y decir, claro, hasta aquí deberíamos tener este número de acciones, los indicadores dicen que deberíamos haber aplicado hasta aquí, ¿cómo vamos? Y entonces se trata de poder ir monitoreando el cumplimiento de este programa, que bueno, pues ya se supone que fue, bueno, de hecho fue elaborado con una metodología y que las acciones están encaminadas justamente a mejorar la situación que tenemos en el Estado y para fortalecer esta cultura de respeto a los derechos humanos. Entonces es como trabajar con las instituciones hacia el exterior, pero también al interior, ¿no? Que es un reto de doble vía, porque hablar de capacitar al funcionariado público pues es complejo, porque no solamente hablamos de hacerlo en cuanto a temática teórica, es un cambio de paradigma desde el servicio público, cómo atendemos a las personas, cómo nos sumamos a un vocabulario incluyente, no sexista, cómo podemos aceptar la diversidad y sobre todo adaptar el servicio a los grupos de atención prioritaria, empezando por ejemplo por personas con discapacidad. La semana pasada estuvo acá el maestro Jorge Vale con una plática muy rica en cuanto a temas relativos a la accesibilidad, ¿no? Cómo desde la infraestructura debe de haber un cambio paradigmático en la arquitectura, ¿no? En la construcción. Ahora, en el servicio público, pues aún más, porque tenemos que facilitar todos los medios para que las personas puedan acceder tanto a las acciones y servicios como a un trato digno, ¿no? Definitivamente. Entonces, hacer una vinculación hacia adentro es difícil. Y ahora hacia el exterior, pues es un reto muy, muy importante. ¿Qué tal si después del corte platicamos sobre qué acciones específicas va a realizar este departamento y cómo se puede coordinar con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con la coordinación con la sociedad civil, porque no es solo un trabajo institucional, sino también involucra a la ciudadanía, sobre todo a los grupos de atención prioritaria. Y esto es importante para poder volver a consolidar un estado de confianza en la gente, ¿no? Que digan, ay, tienen muy bonito el plan estatal de desarrollo porque hay un apartado de derechos humanos y hay un apartado de grupo de atención prioritaria y hay un apartado de... Pero, ¿y qué están haciendo? Y esa es la parte que queremos fortalecer en este espacio, ¿no? Nos vamos a ir a un corte y regresamos. Esto es Por el Respeto de Tus Derechos. Yo soy Vero Galindo, hoy estrenándose por primera vez en un espacio de radio y televisión, Mayra Mesina, jefa del Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja California Sur. Estás escuchando Por el Respeto de Tus Derechos. Con cada latido, las mentiras tiemblan. Con cada latido. En la Administración Portuaria Integral.
Estamos de vuelta, esto es Por el Respeto de Tus Derechos. Yo soy Vero Galindo, a los micrófonos, como cada martes, la maestra Charlene Ramos Hernández, y hoy con una invitada de lujo, Mayra Mesina, jefa del Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja California Sur, en un esfuerzo institucional, interinstitucional, por hacer viva la política pública de derechos humanos de manera transversal en todas las instancias que dependen del gobierno del Estado, en este caso, ¿no? Con la colaboración de los organismos descentralizados, con la colaboración de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, coordinaciones de derechos humanos y sociedad civil. Antes de irme al corte, yo lanzaba una pregunta. Bueno, a ver, ya están los documentos, ya está el plan, ya está los lineamientos jurídicos que se tienen que seguir, pero ¿qué acciones específicas puede esperar la ciudadanía de este departamento, de la coordinación que se va a dar con las otras instituciones, pues para beneficio, ¿no? de la cultura de respeto a los derechos humanos? Claro, primero pues me encantó eso que dijiste antes de irnos al corte, ¿no? Porque yo creo que tenemos que partir de esta premisa, ¿no? Que no es lo que nosotros como gobierno vamos a hacer, sino lo que vamos a hacer juntos, ¿no? Entonces, esto de poder sustituir el tú, el yo, por un nosotros. Entonces, creo que es un trabajo que tenemos que hacer todos, la sociedad civil, el sector académico, las otras instituciones, ¿no? Y bueno, en ese sentido es que hemos empezado ya con algunas actividades. Pues yo acabo de llegar a ese lugar hace apenas 15 días, ¿no? Pero bueno, ya tuve la fortuna de poderme reunir con miembros de la Asociación Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, y vincularnos con la Subprocuraduría de Justicia Alternativa para buscar esos mecanismos, pues, que puedan como garantizar, pues, la salud, ¿no? Y que estamos trabajando en cambiar esta perspectiva de que el problema de las adicciones, pues, es un asunto de salud pública. Totalmente. Y poder atender las causas, pues, que han llevado a algunas personas que están allí a estar en conflicto con la ley. Entonces tuvimos este primer acercamiento con ellos y mañana se va a dar ya la primera capacitación a los jueces y a personal de la Procuraduría para poder sensibilizar en lo que es esta enfermedad y que estén pues como en posibilidades también de brindar una mejor atención a estas personas y de esta manera pues garantizar su derecho a su salud, ¿no? Entonces, esta es una de las primeras acciones que tenemos y se pretende trabajar con todas las personas que son operadoras del sistema de justicia y de seguridad pública, ¿no? Entonces, eso es por mencionar alguna de las acciones. Lo mismo es poder como contribuir para que también el personal que está directamente con las personas como primer respondiente, por decirlo así, sepan qué hacer, ¿no? Porque de pronto llega alguien, pones una medida, no responde, incumple, pero también es como entender que a veces la persona no está en posibilidades de cumplir por las características de la enfermedad, ¿no? Que es el alcoholismo. Entonces, trabajar en toda esta parte de sensibilización. Por otro lado, ya está proyectada una capacitación para los enlaces de género de las diferentes instituciones del gobierno del Estado. Esto nos va a permitir pues dar cumplimiento a los marcos jurídicos y también la NOM 025, ¿no? Entonces creemos que es muy importante y creemos que todo lo que tiene que ver con las cuestiones de derechos humanos, pues tenemos que capacitarnos y no estar improvisando, ¿no? Entonces, una de las metas que tenemos, por eso te decía hace un momento, es trabajar hacia el interior también para que los titulares, las personas que estamos en las instituciones, estemos capacitadas realmente para poder pues hacer un trabajo eficiente, ¿no? Que de verdad contribuya al bienestar de las personas. Y bueno, aquí tengo, perdón. ¿Cuántas dependencias estarán formando parte de esta estrategia? Porque hablamos de que están en la Secretaría General de Gobierno. ¿Cuántas dependencias más o menos estarán siendo impactadas por esta vinculación? Pues se supone que todas, porque dice todas las autoridades, entonces… Porque, sí, es la responsabilidad de las autoridades, de acuerdo a la ley, la maestra nos puede citar el artículo, pues es de todas las autoridades en la esfera de sus competencias, ¿no? Sí. Sin embargo, a veces se nos olvida que somos funcionarias y funcionarios públicos, todas y cada una de las personas que laboramos en las dependencias. Entonces, desde la persona que nos atiende en la puerta hasta quien toma las decisiones, debe estar capacitada en ese sentido. Exacto, entonces son todas las secretarías, aparte de los organismos desconcentrados. Y bueno, ahí voy antes de darle la palabra a la maestra,
que ella es quien va a llevar esto, ¿no? Pues esa es la intención, ¿no? De este programa de capacitación que vamos a tener a servidores públicos, que tiene precisamente este objetivo, ¿no? Y pues como ustedes van a ser quienes nos den esta capacitación, pues me gustaría que usted platicara, ¿no? Claro, pues es que a partir de este gran cambio que es tan importante, en el cual ahora, en lugar de que simplemente se hagan las capacitaciones dentro de sus programas anuales de trabajo de cada una de las dependencias de gobierno, como se ha estado realizando, como en lo individual, ¿no? Ahora estamos buscando a través de esta coordinación que realmente venga con un enfoque ya bastante bien organizado, direccional y sobre todo atendiendo justamente, como comentaba la maestra Mayra al inicio, esta parte de revisar que no solamente quede en el programa, sino que verdaderamente se esté llevando a cabo en el día a día, en cada mes, ¿no? En cada de estas pues obviamente informes que tendrán que realizar cada una de estas dependencias de gobierno directamente a la dirección de la maestra Mayra, pues entonces hacemos este importantísimo trabajo de vinculación desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sabemos que una de las áreas importantes de la comisión es la Secretaría Ejecutiva, que es la que se encarga de realizar todas estas actividades de capacitación para las y los servidores públicos en todo el estado. Entonces, qué importante es también entrar dentro de esta dinámica. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, por supuesto, abona a esta parte de estos, pues evidentemente están dentro de las actividades de la comisión, realizar estas actividades cada mes, todo el año, ¿no? O sea, es como un programa que se mantiene de manera activa y permanente todo el tiempo, pero qué mejor que pues no solamente sea la parte desde la comisión, que ahora a través de las estadísticas y los diagnósticos que hemos estado realizando desde mayo del año pasado a la fecha, hemos logrado identificar necesidades muy puntuales en las cuales desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por supuesto, ahora ya para el plan de trabajo de 2024 ya trae esta directriz y esta visión que de otra manera no se hubiera podido realizar, pues no de una improvisación, sino de un diagnóstico, ¿no? O sea, no de, a mí se me ocurre que ahora es importante esto o se me ocurre que ahora es importante el otro, sino que a raíz de la revisión de los números, de las estadísticas, de los diagnósticos realizados con la información obtenida desde mayo a diciembre, pues ahora podemos identificar patrones y decir, este tema es muy importante para estas autoridades. Y eso es como la parte de la planeación y la programación específica de los intereses de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para abonar a reducir pues ciertos fenómenos que hemos logrado identificar en estos meses. Pero aparte, el tema de la capacitación a nivel general, no que obedece a un diagnóstico, a un fenómeno que hemos identificado, sino que obedece a la obligación generalizada de atendernos y capacitarnos en temas de derechos humanos. Sabemos que a los y las servidoras públicas se les tiene que dar estos refuerzos porque el servicio público es muy difícil. Sí, entonces totalmente. Sabemos que las instituciones están rebasadas para atender todas las necesidades de la ciudadanía de la manera como la ciudadanía quisiera recibir estas atenciones. Entonces, pues no hay Estado que alcance para satisfacer absolutamente todas las peticiones de todas las personas en el sentido que las personas las quisieran, con las características y condiciones que las personas quisieran, con la premura que las personas quisieran. Evidentemente eso es imposible, pero entonces ¿eso qué significa? Como es imposible, entonces no hay que hacerlo. Pues claro que no, hay que hacer lo que se pueda dentro de las capacidades y potencialidades de cada institución y continuar abonando a esta cultura de derechos humanos. Como sabemos que es tan difícil el servicio público, si no hay estos refuerzos de parte de capacitación, con la sensibilización, con la información nueva también, porque sabemos que derechos humanos constantemente hay nuevos criterios que se están generando, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Entonces, estar actualizando a las y los servidores públicos en todos estos nuevos criterios y cómo es el actuar, cómo hay estas otras herramientas para poder atender alguna petición o alguna resolución que se está dando a sus mismos programas de trabajo. Esa es labor tan importante, en la cual también vamos a estar coadyuvando, por supuesto, ahora con esta nueva dirección tan importante. Gracias. A mí me parece fundamental platicar justamente de esta parte de la evolución. Antes se pensaba que derechos humanos solamente tenía que ver con Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Con las y los agentes de cualquier corporación, con los y las policías, pues, sí, ¿no? Claro. Hablando de manera muy coloquial. O con qué se comen los derechos humanos, o cómo se miden los derechos humanos. Justo, debo de confesarlo, que cuando recién la maestra Charlene entra a la presidencia,
declara ante los medios de comunicación que los derechos humanos son el mínimo indispensable de la dignidad humana. Una definición muy metafórica, pero que si la trasladamos a la realidad, es lo que el servicio público debemos de garantizar, el mínimo indispensable de la dignidad de las personas a quienes atendemos. Porque muchas de estas personas son víctimas o vienen ya revictimizadas de otras instancias que por falta de capacitación, que por falta de sensibilización, no les atienden de manera correcta, siguiendo los protocolos de no discriminación, de erradicación de violencia y demás, ¿no? Y en este sentido, hablamos justo de una obligación constitucional, ¿no?, de todas y todos los servidores públicos. Entonces no se trata solamente de capacitar a los cuerpos policíacos, es de que todas las personas que estamos justo en esta posibilidad de atender o de estar en contacto o en un primer filtro con la ciudadanía, podamos entender cómo realizar nuestro trabajo con una perspectiva de derechos humanos y no solamente en un proceso burocrático, ¿no? En ese sentido, hablamos de grupos de atención prioritaria, personas con discapacidad, personas LGBTQI+, diversidad sexual, personas privadas de su libertad, personas que están siendo atendidas en algún, no sé, instancia, ¿no? En situación de calle. ¿Cómo estamos estableciendo estos lineamientos para atender específicamente a los grupos históricamente vulnerados, ¿no? Bueno, de entrada, pues las instituciones tienen ya sus propios protocolos, ¿no? Y tienen que responder a todo este marco jurídico que hay, dependiendo de la competencia de cada una de ellas, pero en primera lo que tendremos que hacer pues es un análisis, ¿no? Como decías ahorita, estamos trabajando, buscando el acercamiento justamente con grupos de la sociedad civil y que representan a estos grupos que están en estado de vulnerabilidad para poder pues tener como un diagnóstico de nuestra realidad ahora para ya, una vez que tengamos eso, ahora sí, poder diseñar acciones que verdaderamente contribuyan a resolver la problemática. Entonces, una de las líneas, ahorita lo decía muy bien la maestra, o sea, es tanta la problemática y que además tampoco se puede ver de manera regional también, claro, porque la problemática es transnacional. No, claro. En ese sentido estamos buscando también el acercamiento con organismos internacionales como la ONU, SAID, la misma federación también, porque ese departamento también es enlace ante la Secretaría de Gobernación, ¿no?, para la implementación de estas políticas. Entonces, es un trabajo pues muy amplio. Los derechos humanos tienen muchas aristas, ¿no? Total. Entonces, y como dices, van cambiando, modificándose, pero pues hemos empezado ya este trabajo, y pues creo que se han logrado avances significativos. Por ejemplo, es la primera vez que en un plan estatal se incluye de manera directa. Entonces, retomando tu pregunta, ¿qué estamos haciendo? En primera, se ha visibilizado la problemática. Que el paso número uno. El paso número uno. Entonces, estamos reconociendo también que hay una problemática, que estas personas están pues vulnerables y que es necesario mirar hacia allá y que también todos los esfuerzos de esta administración están orientados hacia la atención de las problemáticas de justo estas personas. Y justo, vamos a irnos a un corte, pero vamos a platicar sobre los grupos de atención prioritaria y vamos a retomar un poco de nuestra experiencia como institución. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos hizo toda una jornada de acercamiento mayo, junio pasado con grupos organizados de la sociedad para ver su sentir. ¿Qué podemos abonar después de este diagnóstico y cómo puede servir también al trabajo de este departamento? Vámonos, esto es Por el Respeto de tus Derechos, regresamos. Estás escuchando Por el Respeto de tus Derechos. Fue un 31 de marzo cuando se funda la Radio Cultural.
Estamos de vuelta, esto es Por el Respeto de Tus Derechos. Yo soy Vero Galindo, en los micrófonos también la maestra Charlene Ramos Hernández. Platicábamos justo cómo hemos ido cerrando el embudo para hablar de los grupos de atención prioritaria y cómo vamos a beneficiarlos a través de esta colaboración interinstitucional. Y me encantaría que la maestra Charlene nos platicara sobre esta experiencia que tuvimos a mediados del 2023 del acercamiento con la ciudadanía, de organizaciones legalmente constituidas y también con colectivas respecto a cuál es la situación que ellos observan, dónde adolecen más en cuanto a las afectaciones en sus derechos humanos y qué recomendaban, ¿no? Qué recomiendan tanto a la comisión como a las autoridades para mejorar esta circunstancia. Fue de verdad hallazgos realmente interesantes, importantes que como institución en el trabajo diario a lo mejor no percibes, ¿no? Platíquenos, maestra. Claro, es que cuando entramos, en lugar de simplemente hacer y planear en lo solitario, a mí se me ocurre esto, se me ocurre el otro, precisamente entramos para planear para el programa de trabajo de 2024, entrar primero con un diagnóstico, y el diagnóstico evidentemente se hace con información objetiva que se obtiene de estadísticas y otro tipo de análisis objetivos, pero también se realiza con los encuentros con la ciudadanía, porque también son las personas. En julio, si mal no recuerdo, fue que estuvimos teniendo cada uno de estos encuentros con organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas para cada grupo de atención prioritaria. Fueron encuentros especializados donde cada una de estas asociaciones que pues sabemos al ya tener una constitución legal como una asociación civil, la mayoría de ellas pues ya tienen toda pues una estructura de atención para justamente las personas y beneficiarios y beneficiarias que tienen estas asociaciones, y ya tienen bien analizadas las problemáticas a las que se enfrentan día a día. Y en estas pláticas que teníamos con ellos y con ellas, no era el enfoque de la necesidad del usuario o la usuaria a la que va a la que acude a estas asociaciones, sino la necesidad de la asociación en su trato con la autoridad, porque precisamente ahí es a donde entra la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entrando justamente cambiando esta visión en la cual antes en administraciones anteriores se tenía como que derechos humanos se confundía con un enfoque asistencialista, ¿no? Como incluso aún hay personas que creen que pues es que por ejemplo llegan y dicen es que yo no tengo para comer y es inhumano que yo no pueda comer y denme dinero para comer porque pues tengo derecho a comer, ¿no? Soy humano y tengo derecho a comer. Pero por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene estos programas de sí, tome señor y vaya usted a comer. No existe como tal dentro de la estructura, porque existe una dependencia de gobierno que es la especializada para todos estos temas, que evidentemente es el DIF, ¿no? Entonces lo que hacemos como comisión tampoco es decirle, no señor, aquí no es váyase, por supuesto que no, claro, sino que hacemos la canalización con la autoridad correspondiente, y esto es algo que implementamos justamente en ese entonces, estas canalizaciones que antes no se hacían, simplemente se le decía aquí no es y ya, pero ahora hacemos todo este oficio en donde identificamos la necesidad, identificamos la autoridad que es la que sí es la competente y la correspondiente, y hacemos ese traslado a la canalización a esta autoridad para que pueda brindar la atención a la persona. A través de estos diagnósticos con estas asociaciones nos compartieron como los retos que tienen en su trato con las autoridades al momento de estar brindando estas atenciones y servicios y programas a la ciudadanía, y fue un análisis muy rico del cual se generaron varias acciones y propuestas en particular, compartiendo cosas que verdaderamente me parecían a mí, nunca se me hubieran ocurrido siquiera. Por ejemplo, en una de las reuniones que tuvimos con las personas de los colectivos de personas desaparecidas, nos compartían que los hijos e hijas de estas personas desaparecidas, por ejemplo, experimentaban un bullying de alguna manera especializado en la escuela, en la cual el objeto de la burla y del maltrato escolar era el hecho de que su padre o madre había sido desaparecido. En una situación tan compleja, de tal magnitud, que a mí nunca se me hubiera ocurrido que estaba sucediendo tal fenómeno, y gracias a que estos grupos de colectivos y colectivas nos compartieron con esa información, porque obviamente tuvimos las reuniones con las organizaciones legalmente constituidas, pero después tuvimos otras reuniones con grupos no constituidos legalmente, colectivas y con ciudadanía en general, además de otros grupos de enfoque que tuvimos con grupos especializados como periodistas, personas comunicadoras y personal de academia, por ejemplo, ¿no?
¿no? Entonces, con cada una de estas reuniones y generamos estos diagnósticos, y de ahí surgieron incluso también las propuestas que compartimos con ellos, para que no fuera también nada más, bueno, a mí se me ocurre que esto te puede servir, pero a lo mejor el mismo grupo dice, es que eso no me sirve, ¿no? Entonces estuvimos compartiendo y rebotando ideas de qué pudiera ser valioso, que no, y de ahí es donde donde se sacaron todas estas propuestas también, evidentemente que estarán plasmadas en el plan de trabajo de 2024, que ya ahora sí corresponde a esta administración, por supuesto. A raíz de toda esa situación, y por eso es tan importante la labor que está realizando ahora también la maestra Mayra, con todo este diagnóstico distinto y diferenciado, porque va a ir justamente ya ahora sí al enfoque directo con el usuario, a diferencia de la comisión, que no entramos a la atención directa con el usuario, sino a la relación de las personas con la autoridad. Ahora sí, esta dependencia, que es la especializada, sí entra directamente a cómo se brindan los servicios, que cada una de estas dependencias, que son bastantes, las dependencias de gobierno que entran en la atención directa de los servicios directamente al beneficiario y la beneficiaria, a las ciudadanas, ciudadanos, usuarios, niñas y adolescentes en cada uno de estos grupos de atención prioritaria, ¿cómo le van a entrar para generar esta nueva dinámica de trabajo? Que no solo sea la parte de la capacitación, que es muy importante, pero también ya a la hora de brindar el servicio. Por ejemplo, compartíamos al inicio de la administración la importancia de que, lo que decían acá, la violación de derechos humanos no es necesariamente el policía malo que torturó a alguien para que confesara un delito, ¿no? Evidentemente ese es el ejemplo más obvio de una violación de derechos humanos. Pero hay muchas otras circunstancias en las cuales a veces se da la situación de una violación de derechos humanos solamente por la falta de reflexión del mismo servidor o servidora pública, como compartíamos en su momento con el tema de los niños y las niñas que no son registrados, por ejemplo, por algún requisito que en algún momento pues no llevaban el papá o la mamá un acta apostillada, una cuestión así. Y sin entender cómo este tipo de requisitos, que no son como tal, ni siquiera vienen en ley como un requisito para condicionar el registro, pudiera afectar el hecho de que ese niño o esa niña no sea registrado o registrada, con todas las implicaciones que conlleva. Por ejemplo, si se pierde, si se lo roban, si después el padre no quiere reconocer la paternidad de ese bebé, que en ese momento sí la iba a reconocer. O sea, hay otras circunstancias que devienen, y al final del día lo importante es la identidad, el derecho humano a la identidad de ese bebé que requiere ese registro. Totalmente. Claro, sí, justo con esto que estás diciendo, se me gustaría comentar que al programa de derechos humanos, además de tener sus dos objetivos, se suman otros dos objetivos que tienen que ver con el tema de la seguridad ciudadana. Y es justamente para trabajar en esto que estás mencionando, ¿no? Donde hay una participación directa de la ciudadanía también, y que además se está trabajando en promover lo que es tanto la cultura de la paz como la cultura de la denuncia. Entonces, lo que dices es ciertamente, o sea, el respeto a los derechos humanos es exigible para las autoridades, pero creo que también eso es parte del trabajo que queremos hacer. Creo que se requiere de una corresponsabilidad, de un reconocimiento de la persona humana, y eso es algo que nos compete a todos. Entonces, en ese sentido también es que estamos trabajando, y una de nuestras líneas de acción, además de todas las campañas de difusión que tenemos programadas, es poder incluirlo en las etapas tempranas. Pues ya tuvimos unos acercamientos con Covach y escuelas de nivel medio y medio superior para que se incluya en sus programas. Entonces creo que es muy importante que sepamos que es un trabajo en primera de todos, y que el principio es justamente esto, este reconocimiento a tu dignidad como una persona, como un ser humano en estas condiciones de igualdad. Y segundo, pues también que nosotros como gobierno pues tomemos en cuenta también en la sociedad para que podamos hacer estas políticas diferenciadas, como lo estás mencionando, y que es parte del trabajo que estamos haciendo aquí, ¿no? Como poder instrumentar estas acciones y estos programas para que podamos realmente pues consolidar esta cultura de respeto a los derechos humanos. Y al final de cuentas requiere que las personas tengamos esta confianza en las autoridades para exigir el cumplimiento de nuestros derechos, para denunciar, para acercarnos
en este caso a las comisiones, a las coordinaciones, al mismo departamento, decir, oiga, yo fui a esta dependencia y sufrí este trato, o me dijeron de esta manera, o me sentí vulnerada, o soy una persona trans y me trataron como si no lo fuera. Es decir, poder reeducarnos como sociedad también para exigir a las autoridades el cumplimiento de nuestros derechos. Claro, y ahora como también comenta este otro enfoque en el cual también la ciudadanía, al identificar estos nuevos parámetros de dónde recae la dignidad del ser humano, ¿no? Porque también cada quien tenemos un concepto de dignidad. Sí, claro. Y es un tema tan complejo, porque hablamos de estos conceptos que son tan heterogéneos y tan complicados como por ejemplo pues el amor, ¿no? Inclusive, ¿no? Pero hay estos mínimos indispensables que nos marca el tratado de, pues evidentemente de la Declaración Universal de Derechos Humanos y por supuesto nuestro marco normativo interno que nos va marcando de alguna manera aterrizando estos conceptos etéreos como dignidad en la legislación donde nos va diciendo estas son las bases y los parámetros y las guías que por ejemplo se está bastante marcado en el tema del uso de la fuerza pública, ¿no? Claro. Por ejemplo, Sí. como ha sido lo más evidente, pues ha tenido más este desarrollo en el cual específicamente sí tiene estos parámetros y ahora tenemos que estar ampliando este tipo de parámetros para el resto de los servicios y esa es la importantísima labor que va a estar realizando, por supuesto, esta Dirección General. Claro. Maestras, vámonos a un corte y regresando, que es ya nuestro último bloque, vamos a platicar sobre los indicadores, cómo vamos a medir el trabajo y comprometernos a tal vez dentro de 6 meses recibir de nueva cuenta a la maestra Mayra para que nos diga cómo ha ido avanzando ese trabajo interinstitucional. Regresamos, esto es Por el Respeto de tus Derechos. Estás escuchando Por el Respeto de tus Derechos. Muchas felicidades.
vuelta, esto es Por el Respeto de tus Derechos, 10 de la mañana con 51 minutos. Ya casi nos vamos, pero no sin antes platicar sobre un tema que creo que para la ciudadanía es fundamental. ¿Cómo vamos a medir los resultados o el impacto que tengan estas acciones? Indicadores y demás, platíquenos un poco. Claro, bueno, el programa tiene su propio sistema de evaluación. Nada más que es importante, decir, los indicadores de impacto, pues una modificación de una conducta o los resultados que nosotros queremos esperar, pues llevan, yo creo, mucho más tiempo, ¿no? Entonces tenemos indicadores de cumplimiento y, bueno, también estamos implementando en los proyectos de intervención, esto creo que es muy importante también, la metodología que es sobre la teoría de cambio. Entonces lo que estamos buscando es poder monitorear, durante el ejercicio de la implementación de los proyectos, cuáles son como los avances que vamos teniendo para no esperarnos al final y decir, funcionó o no funcionó, o quedarnos nada más en lo que sería un indicador de cumplimiento, ¿no? Pero, bueno, te mentiría si yo te digo ahorita que en 2 años vamos a poder medir de manera total cuál ha sido el impacto que ha tenido el programa. Pero sí hay todas las acciones que tienen, las líneas de acción tienen sus indicadores que tiene que ver con el número de campañas que vamos a hacer, de convenios que tenemos que tener. Entonces sí están cada una de sus acciones con su indicador correspondiente, pero son principalmente indicadores de cumplimiento. Que esto es fundamental porque el cambio de paradigma es lento, progresivo, pero esperemos que sea seguro. Claro, y además pues tenemos, esta es una de las urgencias, ¿no? Claro. Que pues el COPLADE también está pues muy pendiente, ¿no? Del cumplimiento de esto, y parte de las preocupaciones de este departamento es justamente eso, y las responsabilidades que tiene es ver que las dependencias realmente se cumplan y que puedan abonar a estos indicadores y que al final podamos cumplir pues lo más que se pueda, ¿no? Claro, y que de alguna manera sí dentro de los planes anuales de trabajo donde se citan, ¿no?, las acciones relativas a derechos humanos se estén realizando y no sea solamente la letra o la letra muerta, ¿no? Sí, porque ahora esta nueva visión, con esta nueva guía, en mi opinión va a ser trascendental en el cambio, porque justamente ya hay un área que está especializada para estarle dando seguimiento y entonces estar diciendo, hey, falta esto, falta el otro, falta aquello, a cada una de las dependencias, que era lo que estaba, por decirlo así, de alguna manera pendiente. Cada dependencia evidentemente lo hacía en lo individual, pero ahora hay esta guía un poco más arriba que está dirigiendo, ¿no? Y siempre viendo desde esta parte de la posición de la dirección junto con el programa, como bien indicaba, preguntando, palomeando, identificando áreas de oportunidad y mejora, por supuesto, con lo que está haciendo ahora en esta nueva dirección la maestra Mayra. Y ahora justamente entrando en esta nueva dinámica porque es tan importante que esté el objetivo, porque ese es el que justo marca el camino. ¿Hacia dónde vamos? Pues para eso está el horizonte, ¿no? Pues esta parte que se menciona, si mal no recuerdo, es Paulo Coelho, que justamente es quien dice ¿para qué caminamos al horizonte si cada vez que nos acercamos un poco más, como la utopía se aleja y nunca lo vamos a poder alcanzar? Y justamente lo que dice es que lo que importa no es que lo alcancemos, lo que importa es que para allá vamos. Para allá queremos seguir caminando. Y entonces esta guía del horizonte, al cual es el objetivo que vamos a seguir abonando, sabemos que será imposible encontrar una oportunidad en la cual a nadie nunca jamás en ninguna parte del mundo se le violen los derechos humanos. Así es. Dificilísimo poder alcanzar esa utopía. Así es. Sin embargo, tenemos que usarlo como referente ahora con este nuevo, pues con esta visión como sí la tiene este plan estatal de gobierno del estado, que incluye esta pues eje central, ¿no? Como eje estratégico transversal en el tema de derechos humanos para todas sus acciones de gobierno, y por supuesto con este horizonte y con esta guía hacia la utopía, pues las dependencias, y por supuesto con la guía que estará realizando la maestra Mayra al interior del gobierno del estado, estoy segura que cada una de estas dependencias va a poder ir caminando, justamente abonando a ese horizonte. Y pues bueno, el tiempo se nos ha acabado. Les agradezco muchísimo, maestra Mayra Mesina, jefa del Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja California Sur, maestra Charlene Ramos Hernández, ombudsperson en Baja California Sur, el trabajo y la disposición interinstitucional para seguir abonando a que la cultura de respeto a los derechos humanos en Baja California Sur sea una realidad. Esto fue todo, que tengan un excelente inicio de febrero.
febrero, pero también un excelente inicio de carnaval. Recuerden que tanto las dependencias de seguridad como las comisiones de derechos humanos estamos abiertas a recibir la denuncia si es que algo ocurre con las autoridades que están sirviendo en este momento de fiesta, de la fiesta sudcaliforniana paseña. Por excelencia. Esto fue Por el Respeto de Tus Derechos. Nos escuchamos el próximo martes. Yo soy Vero Galindo. Hasta la próxima. Esto fue Por el Respeto de Tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos